Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. En nombre de Capilla Calvario, High Ground Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Estamos considerando el libro de Reyes, capítulo 17 en esta noche de estudio. Y si es primera vez que nos sintonizas a través de la red, eh, pues sería bueno que te suscribieras para seguir recibiendo las notificaciones de estos estudios cada vez que los estamos subiendo a la red. Vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Bendito Padre Celestial, damos la gloria y la honra a ti, Señor. Padre Santo, gracias. Bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta a través de este estudio. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Bendice a cada uno de los que nos sintonizan a través de la red. Que juntamente pues todos podamos recibir la bendición de tu palabra. Unge nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para poder recibir de tu palabra y no solamente recibirla, Señor, sino que también tenerla, atesorarla para vivirla y compartirla. Especialmente, Señor, sabiendo de que tú nos transformas a través de tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo para poder entender de tu palabra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sí, hermanos, en este capítulo 17 de primer libro de Reyes, habla de Elías. Y este Elías pues fue uno de los primeros de una larga línea de profetas importantes que Dios envió tanto a Israel como a Judá. Israel, el reino del norte, no tuvo reyes fieles a lo largo de la historia. Cada uno de los reyes fue malvado y llevaron al pueblo a la adoración de dioses paganos. Quedaban ya muy pocos sacerdotes de la tribu de Leví. La mayoría se habían ido a Judá. Y los sacerdotes designados por los reyes de Israel eran corruptos y eran ineficaces. Debido a que no había algún rey o sacerdote que llevara la palabra de Dios al pueblo, Dios llamó a profetas para que trataran de rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Durante los siguientes 300 años, estos hombres y mujeres jugarían un papel vital en ambas naciones, al alentar al pueblo, a los líderes a que regresaran a Dios. En el capítulo 16 del primer libro de Reyes, especialmente los versículos 29 al 34, ahí nos relata el ascenso como rey a Acab. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de los sidonios. En la mitología fenicia encontramos que los de Sidón eran parte de la gente que los israelitas, al entrar a Canaán, deberían de haber destruido. Dios le había dado orden que estos pueblos tenían que desaparecerlos, pero ellos no lo hicieron. Y como vemos, pues eso ahora ha traído mucho malestar a Israel, especialmente en la adoración pura que se le debe a Dios. En estas circunstancias tenemos el temprano ministerio del profeta Elías. Jehová lo llama para llevar el mensaje y ser la representación de la fuerza espiritual dominante en Israel durante este gobierno apóstata de Acab. Era un tiempo crucial en la historia de Israel. Parecía que como si la adoración al verdadero Dios podría ser completamente eliminada en el reino del norte. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal. Eran tan orgullosos del favor que tenían de la corte. Se glorificaban por su repentina llegada al poder. Eran insolentes, ávaros, escandalosos. Y envilecidos estaban llenos de toda maldad. Y parecía que como que si toda la tierra estaba en apostasía. En esas circunstancias es que llegamos nosotros al capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y voy a leer los primeros versículos que tienen que ver con el estudio de esta noche. Dice así, capítulo 17, versículos 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab:
vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bien, entonces Elías predice la sequía. Elías el tisbita, ¿no? Era morador de Galad. Esta declaración que llega Elías a decirle al rey, le dijo a Acab, ¿verdad? Vive Jehová, Dios de Israel. Esta declaración de Elías nos da a nosotros un entendimiento de la fuente de su fuerza. Nosotros debemos de prestar atención a estos indicadores de la fuerza de Elías, porque él dice, vive Jehová, Dios de Israel. Ahora, esto no es que Elías llegara echando porras a Dios, no, nada por el estilo. Para Elías, el defensor de la verdad pura, Jehová vivía. Dios en su vida era una realidad. Lo que pasaba es que para estos israelitas sentían que Jehová estaba muerto y no tenía ningún dominio. Su compromiso espiritual era con los Baales. Para Elías, él, es decir, Jehová, era la realidad suprema de la vida. Por eso les asegura y les dice, en cuya presencia estoy. Él físicamente estaba en la presencia de Acab, el rey, pero él estaba consciente de la presencia de alguien más grande que un rey terrenal. Esto nos recuerda lo que el ángel Gabriel, cuando le habla a Zacarías, él no pudo escoger otro título mayor cuando le dice el anuncio a Zacarías del nacimiento de Juan. Gabriel, nosotros leemos esto en Lucas capítulo 1, versículo 19. Dice, yo soy Gabriel, que estoy, y le dice ahí, delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Reflexionando nosotros aquí un poco con respecto a esto. Es muy fácil caer en el error de pensar que como somos muchos en el mundo, nuestro papel pequeño es tan solo un granito de arena y nada más. Nuestra aportación en el mensaje se puede perder entre los millones de personas y simplemente pasar por desapercibido. No, hermanos, no. Esa es una mentira grande. La mentira que lleva a millones a resignarse a una vida de mediocridad. Ser mediocres en cuanto a la responsabilidad que se tiene como pasar la palabra y viven una vida monótona. No. Debe de ser la actitud de tener que pasar el mensaje con fervor. Yo no soy nadie, dice mucha gente, para estar hablando del mensaje de Dios. No, hermanos. El mensaje no es tuyo. El mensaje es de Dios. Y cuando hablas, tienes que hacer como dijo ahí Elías, ¿no? En la presencia de Dios. El mensaje de Elías era este preludio a lo que vendría. Es decir, era el principio de dolores a los juicios que Jehová traería a aquellos idólatras y a todo ese sistema religioso de los sacerdotes de los Baales. Más adelante vamos a estar estudiando, ¿verdad?, lo que ocurre. Pero esto era el principio. Esto es lo que enciende esa chispa, ¿no? Los juicios de Dios estaban ya por llegar. Y pronto Jehová se vindicaría frente a aquel pueblo desobediente. Por eso le dice el mensaje allí, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta fue una demostración dramática en contra del dios pagano Baal que ellos tenían.
Sí, porque se pensaba que Baal era el dios del cielo, que era el dios del clima. Y esto era un golpe, un duro golpe a la idolatría, para demostrar que realmente ese dios falso no tenía el poder ni sobre el cielo ni sobre el clima. Elías mostró por medio de la oración, porque él no oró a Baal. Elías le oró a Jehová, al Dios de Israel, para demostrar que era el Dios más poderoso que Baal. Y de esta manera, aquellos que habían apostatado llegaran a comprender que estaban cometiendo un acto de idolatría en el cual Dios estaba trayendo juicio. Y Elías se había convertido en mensajero para que despertaran de ese adormecimiento que tenían el haber caído en apostasía. Así que Elías, por medio de la oración que hace a Dios de Israel, les demuestra el poder del Dios de Israel. Elías no solamente era el profeta de la sequía aquí, no, en el sentido de la oración. Él fue la causa de la sequía, porque así como oró, también sucedió. Algo que nos declara a nosotros la carta de Santiago en el capítulo 5, versículos 17 y 18, con respecto a lo que Elías, este profeta, habla allí. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a los nuestros. Pero ahí dice que oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, dio lluvia, ¿verdad? Y el cielo dice que después de la oración dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Eso vamos a estudiarlo más después, pero aquí refiriéndonos a lo que Santiago dice, ¿no? Y con respecto a este hombre, el profeta Elías, un hombre común como nosotros, lleno de pasiones, pero su oración ferviente, confiando en el Dios de quien viene el poder, hace la diferencia. Por eso nosotros no tenemos que menospreciar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no está en el poder de nosotros, está en el Dios que la inspiró, en el Dios quien la da, el Dios todopoderoso. Nosotros solo somos instrumentos para hacer llegar la palabra de Dios. Debemos de estar plenamente convencidos no solamente del poder de Dios, sino también de la seguridad en el cumplimiento de lo que Dios dice. Leemos de los versículos 2 al 5, Elías huye y se oculta en el arroyo de Querit. Y esto es pues por mandato de Dios. Jehová es quien le dice que tiene que partir, tiene que irse. Ya había cumplido el propósito por el cual lo había enviado a dar el mensaje. El mensaje ya estaba dado. La sequía anunciada por Elías era una gran amenaza para el reino del norte de Israel y este reino de Acab. Por lo tanto, su vida corría peligro y Dios lo envió al arroyo de Querit por su propia seguridad. Dios lo podría haber defendido ahí, pero no era así el propósito como Dios estaba trabajando. Le dijo que se fuera a este arroyo de Querit. Así es que Dios condujo a Elías un paso a la vez. Él no le dijo que fuera al arroyo de Querit, sino hasta que hubo entregado el mensaje a Acab primeramente. Al igual como no le dijo que se fuera a Serepta, sino hasta que el arroyo de Querit se secara. En otras palabras, Dios condujo a Elías por fe, un paso a la vez, y Elías siguió en fe. El mandato era: escóndete en el arroyo de Querit. Escóndete, es decir, no te muestres al público. Tenía que obedecer. No era por cobardía, era sencillamente porque era un mandato de Dios. Dios tenía planes. Y cuando Dios tiene planes, si Él dice muéstrate, muéstrate. Si Él dice ocúltate, ocúltate. Si Él dice espera, espera. Él se acababa de hacer famoso en contra de su adversario Acab, tan poderoso con la oración que había hecho, que se había detenido la lluvia.
Igual ese momento de fama, pero a la vez era un peligro para su vida. Por eso era necesario que se escondiera. Dios le dijo, escóndete. Eh, Se iba a esconder de los humanos, pero no de Dios. Por eso iba a estar ahí también en la presencia de Dios, donde él estuviera escondido, donde Dios lo iba a llevar. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Otra instrucción más. Dios, a pesar de que estaba utilizando a Elías para enviar un mensaje poderoso a aquel rey apóstata, igualmente estaba instruyendo y transformando la vida del profeta Elías. Y eso es lo grandioso, ¿no? De la palabra de Dios, que a la vez que da mensaje de juicio para otros para que se arrepientan, o advertencias de llamada para que se arrepientan, a la vez también está transformándonos a nosotros. Dios trabaja igualmente para todos. Habla a aquellos que escuchan el mensaje, pero también habla a aquellos que somos instrumentos de compartir el mensaje. Dios está bendiciendo de todas maneras. Por eso, el escape hacia el arroyo de Kerit era más que protección. Fue también una manera para entrenar a Elías. Elías debía de depender del Señor. Sí, en una temporada de sequía, él debía de aprender a confiar en lo que Dios le iba a dar. Lo iba a mantener aquel arroyo fluyendo, porque el agua se había secado, pero aquel arroyo estaba fluyendo. ¿Quién estaba dándole esa fluidez a aquel arroyo? Lógicamente eso venía de Dios. Así es que, al igual como Dios mismo también había provisto los cuervos, Elías también debía de aceptar la comida de los cuervos. Y es que los cuervos, un animal impuro, imagínense, nada más usted. El nombre Kerit viene de una raíz antigua hebrea que significa cortar, trozar o aislar. Esto muestra que Dios debía de podar algo en la vida de Elías durante este periodo. Estaba cortando algo allí. Pero Dios le dice, yo he dado o yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hay un énfasis en la palabra de allí. Sí, Dios prometió que los cuervos darían de comer a Elías mientras estuviera en Kerit. Por supuesto, teóricamente, los cuervos lo podían alimentar en donde fuera, pero Dios ordenó que fuera en Kerit. Elías quizás quería estar en otro lugar, o estar predicando, o haciendo cualquier otra cosa, pero Dios le dijo que quería que estuviera allí. Así que Elías fue obediente. Vemos el versículo 6, la provisión de Elías. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Cada pedazo de comida que llegaba a Elías venía por medio del pico de un animal impuro. Elías tendría que dejar a un lado su religiosidad, sus ideas sobre lo puro y lo impuro, o pronto se moriría de hambre. Imagínese que él hubiera dicho, no, no, este es un cuervo, es un animal impuro. ¿Cómo voy a comer lo que trae este animal? A través de esto, Dios le enseñó a Elías que se enfatizara en el espíritu de la ley antes que en la letra de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mira, la letra de la ley dada a los judíos declaraba que el cuervo era un animal impuro, pero el espíritu de la ley es el legislador, y el legislador es Jehová. Y si Dios era quien le estaba dando la indicación al cuervo que lo alimentara, eso debería de bastar. ¿Por qué? Porque era Jehová Dios quien lo había dicho. Elías no debía de llamar impuro a lo que Dios ya había hecho limpio. Así de sencillo. Ahora nosotros reflexionando con respecto a esto. A veces hay cuervos llevando el alimento espiritual, pero algunos no se alimentan porque ven el cuervo, no el alimento. ¿Cuántas veces
por el hecho de haber conocido el pasado de alguien. No queremos reconocer que Dios lo ha hecho limpio y le seguimos viendo como un cuervo y despreciamos el alimento y la provisión que viene de Dios, sencillamente por los prejuicios de la Escritura y no por lo que realmente el poder de la palabra es. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Dice ahí que le llevaba pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Vemos pues cómo fielmente Dios proveyó, así como en el tiempo de que les proveyó a Israel el maná en el desierto, igualmente ahora aquí, en esta necesidad, le estaba proveyendo el alimento a Elías. Vemos cómo pues entonces él llegó a confiar como nunca en la milagrosa provisión de Dios. Y eso es bueno, ¿no? Que nosotros aprendamos a confiar en lo que Dios hace. Y finalmente el versículo 7 dice allí, Elías se le secó el arroyo. Pasado algunos días dice que se secó el arroyo porque ya no había llovido sobre la tierra. Sí, se secó el arroyo. Elías observó cómo este flujo del arroyo disminuía hasta que se secó. Su fuente de agua se había ido. Qué difícil es estar junto a un arroyo que se seca, ¿verdad? Mucho más difícil que estar enfrentando a los profetas de Baal allá en el Carmelo. Bueno, eso lo vamos a entender más adelante. Bueno, el comentarista bíblico Frederick Meyer menciona diferentes tipos de arroyos que se secan y lo ilustra de una forma para demostrando, ¿no? Dice, los cuales nosotros podríamos también en nuestra vida de alguna forma experimentarlo. Y él habla de estos. Voy a citar de Frederick Meyer. Dice, el arroyo de la popularidad que se seca y mengua, como la de Juan el Bautista. Juan tuvo que reconocer que él tenía que ir menguando para que Jesús creciera. Entonces, el menguar, ¿no? Entonces, habla de estos arroyos, la popularidad cuando se seca o mengua. El arroyo de la salud que se seca, hundiéndose tal vez bajo una parálisis progresiva o una lenta tuberculosis, en fin, cualquier tipo de enfermedad. El arroyo del dinero que se seca lentamente, disminuyendo ante las demandas de las enfermedades, las deudas o las extravagancias de otras personas. El arroyo de la amistad que se seca, porque por mucho tiempo ha estado disminuyendo y pronto amenaza con cesar. ¿Por qué deja a Dios que se seque? Él nos quiere enseñar a no confiar en sus dones, sino en Él mismo. Él quiere drenarnos de nosotros mismos como drenó a los apóstoles por 10 días cuando estaban esperando en el Pentecostés. Él quiere aflojar nuestras raíces antes de removernos a otra esfera de servicio y educación. Él quiere poner en un contraste más fuerte el río de agua viva que nunca muere. Fin de la cita de Meyer. Sí, porque aquel arroyo era sencillamente satisfacía una necesidad, pero el que se acerca a la palabra de Dios dice que hace fluir ríos de agua viva, la verdadera agua, el verdadero sustento. Así es que cuando Elías oró para que no lloviera, él sabía que había ese poder, ¿verdad? Que estaba ya en los cielos, Dios. Pero él no oró porque hubiera agua otra vez hasta que se fuera el plan de Dios. Es decir, él no oró por agua para su supervivencia. Él estaba siendo llevado por fe dentro del plan de Dios. Él mantuvo el propósito de Dios primero, aun cuando la adversidad lo estaba afectando. Así como fue Dios quien le proveyó esa agua y ese alimento para su necesidad. Y vemos que Dios nunca le abandonó. Ahora Dios permite que se seque el arroyo y Elías debe de moverse. ¿A dónde? Bueno, Dios lo guía al escenario de un nuevo y gran milagro. La provisión en casa de una viuda de Serepta, de Sidón.
Ese es nuestro Dios quien nos lleva de gloria en gloria, así como llevó también a Elías, ¿verdad? Se acabó aquel arroyo, se acabó el agua de ese lugar y el siguiente paso. Dios tenía una asignación diferente ahora para Elías y él tenía que confiar. ¿A dónde será esa próxima asignación? Y lo vamos a estar estudiando en el próximo estudio, cuando Elías es llevado hasta la casa de esta viuda de Serepta en las tierras de Sidón. Entonces, hermanos, como conclusión, como una reflexión final para nosotros en esta noche de estudio. Podríamos estudiar muchas cosas más, podríamos terminar más el capítulo, pero es necesario a veces hacer estudios pequeños para que nos quede tiempo de meditar con respecto a su palabra también. Como reflexión final, hermanos, no importa cuán difícil sea la situación o cuán grande sea el problema, Dios siempre será más grande. Tenemos que tener eso en cuenta. Dios tiene cuidado de su pueblo. Lo vemos a lo largo de la historia bíblica. La grandeza, la bondad de Dios deben de ser la base de nuestra fe, porque a través de que nosotros adentramos en los pasajes bíblicos, tanto los históricos como doctrinales, podemos ver el poder de Dios a través de todos los tiempos. Su palabra dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estás tú dispuesto a confiar en Dios y echar esa carga que tú vienes llevando de día en día? ¿Cuántos de nosotros hemos estado padeciendo porque no confiamos plenamente en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? Queremos tratar la manera de resolverlo por nuestras propias fuerzas, sabiendo de que Dios tiene todo el poder. Y cuando ya has confiado en Dios y has echado esa ansiedad o esa carga sobre Él, no la tomes de nuevo. Porque algunas veces en la espera, nos desesperamos. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente tomamos esa carga y seguimos lamentándonos, seguimos acarreando eso y perdemos la confianza. Tenemos que tener mucho cuidado. Esta lección de esta noche nos ayuda a nosotros a comprender cómo la fe de Elías y la obediencia le sirvió de fortaleza para llevar un mensaje de poder, pero a la vez recibió palabra para ser obediente y ser instruido para que también él aprendiera de su palabra, de la palabra de Dios. Les agradezco, hermanos, por estar presentes en los estudios de esta noche y en el estudio de esta noche, perdón. Y les invito para el próximo estudio. Y como dije al principio, si es primera vez que nos sintonizas en este estudio, inscríbete para que tengas la notificación cuando subimos los próximos estudios. Por de pronto, pues dejamos este estudio hasta aquí, esperando que el Señor les bendiga en todas las maneras, tanto espiritual, material, ¿verdad? Pero en especial lo espiritual. Que el Señor nos bendiga ricamente. Que Dios les bendiga, hermanos.